superficies. Ahí, ¿ya se fijaron? Y hay que relacionarlas con las ecuaciones que tenemos aquí. ¿Sale? La última que hicimos, ¿cuál fue? La 18 dices, ¿verdad? Pues vamos con estas. Bien, estas están obviamente más sencillitas. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a escoger una. A ver, escoja una, señorita. Escoja una. Del 21 al 24, 28. La 26. La 26. A ver. Es y cuadrada igual a x cuadrada más 2z cuadrada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, mire, la forma más sencilla sería irme a la tabla. Y de hecho ya les dije que esa tabla yo necesito que ya no la tengan en el celular, la tengan en una copia, porque en el examen no van a sacar celular. ¿Sí? Bueno, si yo me voy con la tablita, ¿a cuál se parece? A ver, ¿a cuál se parece? ¿Es primero? No. ¿A cuál se parece? Bueno, ese no es cono. Es el cono. Es el cono, ¿sí se fijan, verdad? ¿Sí o no? Obviamente la pasamos a forma estándar. Pasar a forma estándar implica hacer esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende, verdad? Yo este coeficiente 2 tengo que hacerlo un 1. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago fracción, divido el numerador entre 2, me va a quedar z cuadrada y el denominador entre 2 me va a quedar en medio, ¿no? Sí. Bien. Es un cono cuyo eje es ¿quién? El Y. El Y. ¿Por qué? Porque aquí el eje es Z, es el que está en el primer miembro despejado, entonces aquí va a ser el eje Y. ¿Sí? O sea, si más o menos ya con eso yo voy tratando de bosquejar la superficie, Se va a quedar horizontal. primero que nada, todas estas tienen el punto notable en el origen. ¿Y por qué las tienen en el origen? Porque todas las variables o son cuadráticas, y si son cuadráticas no tienen el lineal, o son lineales, pero si tienen lineales no tienen el cuadrado. Eso me garantiza que el punto notable es el origen, porque de otra manera está desplazado. ¿Sí? Entonces aquí sí funciona bien lo de la tablita. Ahorita vamos a ver cuándo está desplazada la situación. Bien, entonces el eje es el eje Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el espejo es elipse. Estas son elipses paralelas al plano XZ. ¿Sí o no? Más aún, el eje mayor es sobre X y el eje menor es sobre Y. No sobre Z. Perdón, sobre Z. ¿Sí? Entonces significa que va a ser una cosa como esta. Claro, me estoy bosquejando. El eje mayor es en X, el menor es Z. Aquí no me importa tanto el tamaño, simplemente eso. Sí, ese va a ser. Entonces, bueno, ahí como que no me quedó muy bonita. Sí, o sea, tiene que quedar como más grande hacia X que hacia abajo. Exacto, sí. ¿Sí? Es un cono, pero pasa por el verde ahí. Es un cono elíptico, no circular, porque ahí es circular, ¿sí están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, más o menos así. Obviamente no es tampoco, perdón, aquí ya lo estoy haciendo ya mal. Profe, y el eje mayor termina siendo X nada más porque el Z tiene un coeficiente extra. A ver, ¿cómo que tiene coeficiente extra? No entiendo. Es que dijo que el Z termina siendo el eje menor, ¿verdad? Pero es porque... Sí, ¿por qué? Porque este número es un 1, el denominador es un 1 que es un medio. Sí, pero es porque Sí, tiene el pero- coeficiente antes, el Z, antes de pasarlo a como estamos. ¿Cómo?
O sea, se distingue desde un inicio el cuál va a ser el mayor y el menor si uno de los dos tiene un coeficiente. Sí, pero hay que ponerlo en forma estándar para que veas cuál es más grande. Ah, ok. ¿Sí? Porque si el otro tuviera un coeficiente todavía más chiquito, entonces cambia y ahora el X es. Sí, sí, o sea, claro, aquí nada más es un bosquejo. No estoy haciendo las trazas ni nada, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería? Sería la número 2, ¿no? No, el número 1. ¿Sí? Ahora miren. A ver. Vamos a visualizarlo rápidamente con matemática. Acuérdense que es conjuntor. A ver, me lo dictan por favor, es... ¿Cómo? X cuadrada más z cuadrada, ¿verdad? Más 2z cuadrada igual a y cuadrada. Sí. Bien, aquí está. Si orientamos sería así. Si se fijan cómo el espejo son elipses, ¿no? El eje mayor siempre es sobre X y el menor es sobre Y. ¿Sí? ¿Sale? Entonces viene siendo la 1. Bien, vamos con otra. A ver. A ver. No, usted ya escogió. A ver. No escuché. ¿Eh? El número 28. Primero dijo creo que 22. No, creo que ya no había sentido. Entonces, ¿cuál? El 28. Bueno, el 28, esa es la más complicada, de hecho es un paraboloide hiperbólico, perdón, es un, sí, paraboloide hiperbólico. La silla de montar, si comparamos, a ver, vamos a anotarla. Es y igual a x cuadrada menos z cuadrada, ¿verdad? ¿Luego? Sí. Perfectísimo. ¿Sale, ingeniero? Para que no se duerma. Gracias. A ver, no, pero espérame, ¿sabes qué? Porque vamos a tener que poner la tablita. Ahorita le tapas, ingeniero. Sí, tenemos que poner la tablita, ¿verdad? A ver, ¿a cuál se parece? Al paraboloide hiperbólico, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí A, B y C son 1, valen 1. ¿Sí? ¿Quién va a ser el eje? Va a ser el eje Y. ¿Sí? Aquí va a ser el eje Y. Esta sí es un poquito complicada de dibujar, es la más complicada. ¿Sí? Pero bueno, si nos venimos acá a las opciones, ¿cuál va a ser? La 5. ¿Sí o no? Bien. A ver otra. A ver. 27. A ver, vamos a ver. Gracias. ¿Se espantaron? Es que se me salió así nomás, hombre. Ya ven que eso sí no se aguanta en un estornudo, ¿eh? Sí, dicen que es peligroso. Dicen que es peligroso, que dicen las leyendas urbanas que sí, o sea, puede dañar el sistema circulatorio, creo que puede dar un infarto, pero o un derrame, porque supuestamente todos los pulmones, bueno, los músculos pulmonares hacen presión para aventar el aire. Entonces, si tú la contienes, esa presión se regresa
y los pulmones pues limpian la sangre, entonces se transmite a la sangre y se puede reventar, dicen que alguna arteria, y obviamente pues las arterias más finitas las tenemos en el cuerpo. Dicen lo que dicen, ¿no? ¿Verdad? Será bueno investigar. Entonces sí, ustedes sáquenlo. ¿Sí? Igual que un gasecito, no se lo aguante, no es bueno. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque luego por estarse aguantando, como está más apachurrado, se oye más. ¿Verdad? A que si se ponen así flojitos, pues igual. Pues, ¿verdad? Pero ya se están ahí, no, y de repente, pues, ¿verdad? ¿No? Bueno, a ver, entonces, ¿cuál va a ser? Pues no hay ninguna de estas. ¿Por qué no hay ninguna de estas? Porque aquí tenemos dos variables. ¿Sí están de acuerdo? Nos hace falta una tercera variable. ¿Cuál nos falta? Nos falta la y. Significa que la y puede ¿qué? Tomar cualquier valor. Entonces no va a ser una miren, sí es una superficie cuadrática, pero no de estas. Es un cilindro. Es un cilindro, ¿sí se acuerdan, no? Es un cilindro. Y es un cilindro elíptico. ¿Por qué? Porque esto es una elipse. Mira. Es una elipse cuyo semieje mayor es en X y vale 1 siempre, y en Z vale 1/2, ¿sí o no? No, vale 1 sobre raíz de 2. Pero recuerden que está al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, aunque no es tampoco muy necesario aquí que aprendamos la escala, pero bueno, ya la puse. ¿Cuánto es raíz de 1/2? Raíz cuadrada de 1/2. Punto veintitantos, ¿no? Punto 70. Perdón, es punto 7071, ¿no? Pero raíz de 2. exacto, es punto 7071, entonces es en Z punto 7071 y en X vale 1. Ahí está nuestra elipse, mira. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y la Y puede tomar cualquier valor. Entonces, es un cilindro elíptico. Bueno, ahí como que ya lo hice un poquito mal. ¿Sí? Pero se extiende hacia allá y hacia acá. ¿Sí? ¿Cuál viene siendo? El último. ¿Eh? El 8. El 8, el último. A ver ya, para concluir. Sale, a ver, dárselo. A ver. Es como menos x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1. Bien. ¿A cuál se parece? Hiperboloide de 2 hojas. A, B y C valen 1, entonces va a ser circular. El espejo va a ser un círculo. ¿Y ese círculo dónde se va a tener? En XZ. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ahí está el espejo. El espejo. ¿Y quién es el eje? ¿Quién es el eje? ¿Uno de ahí o ya? ¿Quién va a ser el eje? ¿Uno puede ser el No. Y. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Z es el positivo. No, porque Y es el positivo. El Z es el positivo, ese es el eje allá, entonces aquí va a ser Y. ¿Sí o no? Entonces, más o menos, si nosotros hacemos un bosquejo, obviamente es un bosquejo, no es que sea así. Ya sabemos que el eje es Y,
es un paraboloide de hiperboloide, perdón, de dos hojas, cuyo espejo es una circunferencia. ¿Sí? Entonces, pues ahí tú más o menos puedes hacer aquí el círculo. Por ejemplo, una cosa como así. Vamos a dejarlo así. ¿Verdad? Y este espejo pues es una circunferencia. Nada más aquí sí iría como que punteador, ¿no? Si le damos más o menos el efecto, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. Entonces, ¿quién va a ser? No hay gol. La 3. Bien. Pues pasamos ahora a del 29 al 36. Y aquí conviene que hagamos del 33 al 36, porque aquí el punto notable no es el origen. ¿Y por qué no es el origen? Porque hay desplazamientos. Y hay desplazamientos porque tenemos cuadráticos y lineales de la misma variable. Eso me garantiza que hay desplazamiento porque eso significa que es un binomio al cuadrado, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de su clase de geometría analítica, los binomios al cuadrado en las cónicas se dan cuando el centro, bueno, cuando el punto notable, que es el centro o el vértice, no es el origen. A ver, rápido. A ver, usted, rápido. ¿Perdón? 33. Sí, pero no le echen la culpa a Everardo. No, me voy. Es que luego como los gráficos no me deja ir hasta que la Pero a ver, ¿qué es más importante, vectorial o diferencial? Victoria. ¿Usted de qué carrera es? Sexto. Digo, de industrial. Bueno, igual me puede decir, no, pues diferencial, pues sí, pero pues también es... ¿Sí o no? A ver, ¿es 4 qué? 4x cuadrado más y cuadrado más 4z cuadrado Menos 4 qué? más menos 24z 24z. más 36 igual a 0. Bien. A ver, ahora sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar la forma estándar, porque eso está en forma general. ¿Sí? Y para pasar de forma estándar, primero tengo que juntar todo lo que sea de una sola variable. ¿Por qué? Pues porque voy a... Esa es la idea. Factorizar. Bueno, completar cuadrados para factorizar. Entonces va a quedar así. Luego sigo con z. Pero fíjense que con z, el coeficiente de z cuadrada tiene que ser 1 para que sea más fácil la factorización. Entonces factorizo el 4. ¿Sí se entiende, no? Y me va a quedar así. ¿Sí se entendió? Porque siempre es más fácil factorizar, completar cuadrados cuando el coeficiente del primero es 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ese 4 lo saco. ¿Sí o no? ¿No oigo? Bien, y ese 36 lo paso... Salgo. Entonces, este es el doble del primero por el segundo. Si el primero es y, entonces ¿cuánto va a valer el segundo? 2, pero tiene que ir al cuadrado. Le tengo que sumar 4, pero también se le suma acá. ¿Sí? Este es el doble del primero por el segundo. Si el primero es z, ¿cuánto vale el segundo? 3. ¿Pero cómo tiene que estar? ¿Cuánto le sumé? ¿Cuánto le sumé? No. ¿Cuánto le voy a sumar en realidad? 3. No.
36. ¿Sí o no? O sea, aquí fue 9, pero en realidad le estoy sumando 36, ¿sí o no? Entonces, ahí está. Aguas. ¿Quedó claro, sí o no? Sí. Si se fijan que efectivamente es 9 para completar, pero en realidad le estoy sumando 36. Bien. Si se fijan, X quedó huerfanito, ¿no? Bien. Entonces esto me va a quedar así. Igual a 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero todavía no está en forma estándar. ¿Por qué? Pues porque estos coeficientes tienen que ser unos. Entonces, ¿qué hago? Todo lo divido entre 4. Y aparte de que esos deben de ser unos, este también tiene que ser 1. Pero al dividir todo entre 4 logro resolver esas dos situaciones. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Igual a 1. Allí está. Allí está. Entonces, me voy a la tablita. ¿Y qué superficie va a ser? Va a ser ¿un qué? Es como uno de los más también. No. No. A ver, ¿qué superficie es? Si comparo con la tablita. Un elipsoide. Un elipsoide. Un elipsoide con centro en 0,2,3. Semieje mayor igual a 2. Semieje, aquí no hay semieje intermedio porque los otros dos valen lo mismo. Sería ¿Sí? uno. Pero valen 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces ya con esto ya puedo dibujar la superficie. A ver. Vamos a ver. El centro es, vamos a poner otro color, 0, 2, 3. Ese es el centro. ¿Sí? Bien. El semieje mayor es 2 y está sobre Y. O sea que son 2 para la derecha y 2 para la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué sobre Y? Bueno, los semillas se sacan con el denominador de ¿Perdón? los semi, bueno, pero diga, el eje menor y el eje mayor se sacan con Con denominadores. Ah, Sí, generalmente, siempre, si ustedes se acuerdan de su clase de geometría analítica, ahí pues era la más mayor y menor porque era en el plano, pero aquí va a haber 3. Entonces puede haber el mayor, el intermedio, el en medio y el pequeño. Pero en este caso, pues no hay intermedio porque los otros dos son iguales. ¿Sí o no? sí. Y son la raíz cuadrada de ellos. Y siempre el mayor era A, el intermedio pues obviamente es B y el más pequeño es C. Porque cuando era geometría analítica era el grande A y el menor era B. Bien, y los otros semiejes, el X es 1, entonces es 1 para adelante y 1 para atrás. Y el menor es, y el otro es 1 en Z, entonces 1 arriba y 1 abajo. Y más o menos va a ser así. Voy a tratar de dibujar lo mejor que se pueda. Ahí está la elipse que se forma proyectada sobre el plano XY. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Proyectada sobre el plano YZ es este. ¿Sí están de acuerdo? Luego. Sí. Y proyectada sobre el plano XZ es este. Más o menos. ¿Sí o no?
Obviamente, pues aquí le ponemos punteadito, ¿verdad? Para que se vea más o menos el efecto. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Entendieron? Sí. Gracias. Díganme por favor la forma general original, o sea, la primera. ¿Cómo era? 4x cuadrado. Sí. Más y cuadrado, ¿Sí? más 4z cuadrado, menos 4y, menos 24z, más 36 igual a 0. Pues ya. Me queda mochita, plano. No, si se alcanza a dibujar. Si lo ponemos como un sistema de derechas, sería así. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, vean, efectivamente, pues el eje mayor está sobre Y y los otros son iguales, por lo tanto, ahí veíamos como una especie de circunferencia. ¿Sí o no? Y el centro, pues efectivamente es quién. En X, 0, en Y, pues viene siendo 2, y en Z viene siendo en 3. ¿Sí o no? Luego, entonces fíjense cómo estas, a pesar de que el punto notable está desplazado, son más sencillas que las otras. Las otras, claro que también podemos bosquejarlas, ¿no? Pero, pues estas como que son un poquito más simples. A ver, un cierto rápido. Es 36. A ver, vamos a hacer el 36. Observen cómo tienen que estar estudiando. O sea, hay muchos ejercicios. Miren, una de las razones por las cuales no vamos tan rápido es porque procuramos hacer varios ejercicios. Pero aún así no podemos ver más, porque si no, pues difícilmente vamos a avanzar. Entonces esto significa que ustedes tienen que estudiar en casa, pero pues yo siempre les comparto el link de asesorías y no entran. ¿Sí? Se supone que si están estudiando, pues debería de haber dudas. Digo, es lo más común, pero si no las hay, entonces quiere decir que están estudiando muy bien y le están entendiendo a todo, pero el problema es que luego a veces solo se reflejan los resultados. Entonces sí es una situación bastante preocupante. Simplemente ahorita yo voy a escuchar al pluma. ¿Hasta qué voy a hacer? A ver si se entiende por qué aquí sacamos el signo menos. Por la Que Y. me va a quedar así. Por la Y. Por la Y. Porque tiene que ser positivo. ¿Sí? Lo factorizamos. Bien. A ver, ¿quién es el segundo aquí? Menos 1. Bien. Y también. ¿Aquí? También. Pero en realidad le estamos ¿qué? ¿Restando? ¿Sí o no? En realidad. ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Y aquí? Más 4. Más menos. Ah, no, sí. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Y entonces qué va a ser? Menos. ¿Igual a cuánto? A 2. Bien. Todavía hace falta dar una manita de gato, ¿no? ¿Sí o no? Hace falta ponerle las chapitas. Mira,
está. Entonces nos vamos a ver hacia la tablita cuál es. ¿Un qué? Hiperboloide de una hoja. ¿Están de acuerdo? Hiperboloide de una hoja cuyo centro es ¿quién? 1, 1, menos 2. ¿El eje es quién? ¿El eje es Y? ¿Sí? Sí, porque es una eje. Y vamos a, y va a ser un paraboloide, hiperboloide de una hoja, pero el espejo va a ser circular. ¿Sí o no? Creo que se equivocó en la Y. Donde dice la Y es positivo. Pero es por el signo que cambia. Sí, porque lo factorizamos. Ah, ok. Factorizamos el signo. Por eso se hace negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este nos obliga a que lo factoricemos, entonces también acá iba a quedar como menos. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a hacer un bosquejito, fíjense bien. A ver. Ya vimos que es un hiperboloide de una hoja circular. ¿Sí están de acuerdo? Bien. El eje es ¿quién? Y. Pero ojo, no es el eje Y. ¿Por qué no es el eje Y? Porque aquí está desplazado. La verdad, lo correcto es que es un eje paralelo al eje Y. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es muy diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar el centro. O sea, no toma la línea de... Sí, no. No, porque está desplazado, mira. El centro es 1, 1, menos 2. Ese es el centro. Y el eje pasa por el centro. Entonces, este va a ser el eje. ¿Sí se fijan o no? Ah, sí. ¿Sale? Ahora, yo puedo hacer un bosquejo ya prácticamente y decir, no, pues va a ser así. A ver, aquí está el eje, entonces es de una hoja, es circular, pues va a ser una cosa como esta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero hay que hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo es lo mejor posible? Fíjense bien. En el centro tiene la cinturita. Y en el centro Y vale 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si Y vale 1, ¿esto cuánto va a valer? 0. Y entonces tenemos una circunferencia de radio raíz de 2. ¿Sí se fijan que tenemos una circunferencia de radio igual a raíz de 2? ¿Sí o no? Concentro en menos 1 en X en 1 en X y menos 2 en Y. Pero ahí hay una circunferencia de centro raíz de 2, que viene siendo ¿cuánto? 1.4142. Entonces es así, así, más o menos, y ese es el centro allí. ¿Sí están de acuerdo? Y esa es la cinturita. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a empezar a crecer. Es la parte más delgadita de la circunferencia. Miren, si quieren aquí para que lo hagamos un poquito mejor, vamos a darle a C otro valor. Por ejemplo, le voy a dar el 3. ¿A C? A Y, perdón. No, el 4. Sí, bueno, sí, el 3 vamos a dar. El 4. Si Y vale 4, esto me va a dar 9 medios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ese 9 medios, entonces va a ser 1 más 9 medios. ¿Cuánto es? 11 medios, 5.5, pero le sacamos raíz a eso, porque va a ser, como ya lo pasé para allá, ¿qué me va a quedar? Circunferencia, ¿sí están de acuerdo? Y quedamos en 11 medios, ¿están de acuerdo? Sí. Pero ese, ¿sí, no, ¿sí fue 11 medios? Sí. No, a ver, fue, Sí, porque ahí quedan 9 medios y lo sumamos, 11 medios, pero luego el 2 multiplica, ¿sí o no? Entonces va a ser 11, pero el radio es al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 11?
Raíz de 11. Mira, ¿están de acuerdo que eran 3, no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto es? ¿3 punto qué? 31. Mira, más o menos ahí tú le tanteas. 3, 1, 2, 3, 1, 2, punto 31 por aquí. Más o menos. Y todo, bueno, aquí ya me pasé de lanza. Más o menos. Trazas la circunferencia, nada más aquí ya no la voy a alcanzar a cerrar. Y ya con eso, ya sé que sería así. ¿Verdad? ¿Sí se entiende? Pero obviamente tengo que trazar otra acá para saber cómo quedaría la otra parte. Eso sí lo quiero hacer, pues un poquito más como debe de ser. ¿Queda claro? Pero vamos a hacerlo con matemática. Díctemelo, por favor, ¿cómo es? Rápido. X cuadrada menos Y cuadrada más Z cuadrada Menos Y cuadrada. Más Z cuadrada. menos 2X más 2Y más 4Z más 2 igual a 0. Más 2 igual a 0. Ya para irnos. A ver, ahí va, ¿eh? Mira. Vamos a orientarla. ¿Están de acuerdo que así sería orientando? Z, X, Y, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Nada más que ahí pues me faltó. Pero fíjense, ahí está la cinturita. Y en la cinturita es una circunferencia de radio, como habíamos dicho, No, raíz de 2. raíz de 2. ¿Sí están de acuerdo?